Hola, ¿cómo están amigas y amigos, fanáticos y fanáticas del wrestling? Aquí su amigo Lota G para su canal RG Styles, donde tendremos el resumen y el análisis de lo que fue el AEW Dynamite del 2 de octubre de 2019. El primer programa de la empresa AEW empieza con la presentación de los comentaristas, con la presentación del intro. De lleno nos ponen una promo de cómo fue que inició esta empresa, que desde ahora estará haciendo competencia con NXT de WWE. Se presentan los comentaristas Jim Ross, Tony Schiavone y Excalibur. Y de lleno entramos a la primera lucha de la noche, Cody Rhodes versus Sammy Guevara. Este muchacho que se ha ganado el respeto y la admiración de la fanaticada gracias a su carisma y ese personaje exótico, extravagante que tiene. Y de Cody Rhodes ni hablar, entra con una ovación tremenda del público, algo que sería impensado quizás si estuviera en WWE. En este papel de face que no le sienta nada mal a Cody Rhodes. Entonces vemos una lucha dinámica, tremenda lucha, finisher por aquí, finisher por allá. Vemos un momento a dominar a Cody Rhodes y luego vemos a Sammy Guevara también poder dominar a la lucha contra Cody Rhodes. Después de una muy buena lucha, Cody Rhodes se lleva la victoria sobre Sammy Guevara. Mi calificación para esta lucha es un 7, solamente porque no tuvo mucha historia y porque contaron un feudo ahí que no tiene mucho sentido, no tiene mucha lógica. Al final Cody ofrece la mano a Sammy Guevara. Al final parece que Sammy y Cody se van a dar la mano, pero llega Chris Jericho, que sabemos que será su oponente en el próximo pay-per-view de la empresa. Jericho lo deja destrozado ahí en el piso. Siguiente lucha, Brandon Cutler versus Marcel Jacob Friedman, el Miz de AEW. Y sin duda alguna empieza con una promo este muchacho MJF, que de verdad muestra un parecido enorme con el Miz, pero que sin duda alguna podemos decir que tiene mucho más talento en el ring. Su micrófono aún puede que no sea tan bueno como el Miz, pero sin duda alguna su calidad luchística no se puede discutir. Y junto a Brandon Cutler dan una lucha no muy larga. Brandon se lesiona. Quisimos pensar que quizás la lesión era por el kayfabe, pero al parecer es real, porque MJF rápidamente va a terminar la lucha ya que ve a su compañero lesionado. Ganador MJF. El puntaje para esta lucha es un 5 porque no pudieron demostrar más gracias a la lesión de Brandon Cutler. Luego se muestra una promo de SCU, que posteriormente está en una entrevista diciendo que ellos serán los que obtengan el campeonato, el inaugural campeonato de parejas de AEW. En eso aparecen los Lucha Brothers y empiezan la trifulca. Los Lucha Brothers 2, SCU 3, pero rápidamente vemos que vienen árbitros y seguridad a separarlos. Aquí sinceramente Lucha Brothers tenían una desventaja porque eran solamente 2 y SCU, Socalan, Censorate eran 3. Siguiente lucha de la noche, Hangman Page versus Pac, conocido por nosotros como Nebo. Hangman Page sin duda alguna es un luchador que no termina de convencer, ni su personaje ni su calidad en el ring. No vamos a negar que es bueno, pero sin duda alguna no es lo que muchas veces se quiere vender, lo que muchos dicen que es. Y Pac no tiene discusión en su calidad, no tiene ninguna discusión en su personaje, que ya lejos quedó ese personaje de face que tuvo Neville allá por los pasos de WWE. Y aquí se recapitula la lucha que tuvo que tener lugar en el evento Double or Nothing, y se estuvo rumorando que Pac no aceptó la lucha porque no quería perder contra Hangman Page, y al parecer las cosas no han cambiado porque Pac se lleva la victoria luego de una lucha contra el que viene de ser el retador al campeonato mundial de AEW, Hangman Page. Yo sin duda alguna a esta lucha le doy un 7, pero es más por el trabajo que hizo Pac, porque Hangman Page todavía no termina de convencer y todavía nos debe mucho. Campeonato femenino inaugural, Riho versus Nyla Rose. Una lucha que al principio parece sin sentido porque Nyla Rose sin duda alguna tiene mucha más capacidad física que Riho. Riho se asemeja mucho a lo que es Kairi Sane y su talento también lo avala. Vemos una lucha en donde la mayoría del tiempo Nyla Rose es la que domina a Riho. Vemos ahí a Riho también tratar de sobreponerse como una underdog, y después de muchos movimientos y muchos momentos que Riho se saca movidas de todo lado, vemos a Riho coronarse como la primer campeona femenil de AEW. Una gran ovación del público. Viene ahí un entrevistador japonés a tratar de entrevistar a su paisana, suponemos. Nyla Rose lo ataca y posteriormente se dispone a hacerle su movida a Riho al borde del ring, lo cual sería catastrófico, lo cual sería quizás un golpe duro a la carrera de Riho. Pero ahí vemos a Kenny Omega impedir la hazaña, impedir que lastimen a Riho. Muchos se preguntan por qué Kenny Omega ayudó a Riho, por qué Kenny Omega intervino entre Nyla Rose y Riho. Simple y sencillo, Kenny Omega estaba listo para su próxima lucha. Yo a esta lucha le doy un 7, al igual que Hangman Page vs Pac. Fue Riho la que manejó toda la lucha y Nyla Rose estuvo haciendo lo correcto, pero sin duda alguna no termina de destacar su calidad luchística. Siguiente lucha, Kenny Omega y los Jukebox vs Chris Jericho con Santana y Ortiz, que debutaron en el anterior
pay-per-view de la empresa. La lucha va empezando bien, vemos a Kenny Omega empezar con Santana, el golpe ahí viene, el golpe va, en un momento dado los Young Bucks vuelan afuera del ring para golpear a sus contrincantes, lo mismo quiere hacer Kenny Omega, pero en ese momento detrás de él aparece Jon Moxley, Dean Ambrose, para muchos, Jon Moxley empieza a atacar a Kenny Omega, se lo lleva detrás de los bastidores, no sabemos por qué, pero no se descalifica la lucha, y entonces se van ahí, la mejor parte se la lleva Jon Moxley luego de hacer su Disrider, anteriormente conocido como Dirty Deeds, sobre la mesa de vidrio, la cual rompen, y luego volvemos a escena, volvemos al ring, donde los Young Bucks tratan de soportar la desventaja que tienen contra Chris Jericho, Santana y Ortiz, pero al final puede más la diferencia y se lleva la victoria Chris Jericho luego de un Judas Effect. Posteriormente se disponen a seguir atacando a los contrincantes, a seguir atacando a los Young Bucks. Cody Rhodes en su nueva etapa de face aparece para hacer el salve ahí, dando golpe, pero entonces viene Sammy Guevara, que ingresa y con un golpe bajo detiene a Cody Rhodes, a lo que ingresa también Dusty Rhodes, que también devuelve el favor a Sammy Guevara con un golpe bajo, y entonces vemos la mayor sorpresa de la noche, Jack Swagger, ahora con el nombre de Jack Hager, viene y limpia la casa ayudando a los Heels, y sin duda alguna es una gran sorpresa, el público ovaciona, el público enloquecido con el nombre de AEW, sin duda alguna esta es la mejor sorpresa de la noche, golpear a sus contrincantes por unos cuantos segundos más, por unos cuantos minutos más, hasta que finalmente se da por finalizado este show. Y la lucha de Kenny Omega y los Young Bucks versus Chris Jericho, Santana y Ortiz, le doy un 6. Kenny Omega estuvo ausente prácticamente toda la lucha, solamente estuvo ahí presente en los primeros minutos. ¿Qué podemos decir de este programa? Muy buen programa para ser el primero entre la guerra de NXT y AEW. Yo esta semana le voy a dar la victoria a AEW, no por haber sido mejor que NXT en cuanto a calidad luchística o en promos, sino porque fue mucho más sorpresivo, fue mucho menos predecible, y esto también se debe mucho a que es un programa nuevo, a que no había muchas predicciones para este programa, ya que estamos empezando a conocer, pero sin duda alguna la sorpresa de Jack Hager al final le da un plus extra, por lo cual esta semana y por poco AEW se lleva la victoria, y yo le doy un completo 8. No fue perfecto, faltaron algunas promos y faltaron concretar algunos feudos para los próximos programas, pero sin duda alguna fue un buen comienzo, y también el mérito es del público que estuvo ovacionando todo el tiempo a los luchadores, estuvo muy metido en las luchas, estuvo muy metido en el programa. Entonces AEW Dynamite debuta con un muy buen programa y es muy prometedor. Y eso fue todo, amigos y amigas, fanáticos y fanáticas del wrestling. Compartan este video con sus familiares, con sus amigos, con todo aquel que conozcan, y ya saben, el wrestling depende del cristal con que se mire. ¡Chao!